Muy buenas tardes, compatriota. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la Escoba Punto Social. Le invito con mucho aprecio para que visite nuestro sitio web en www.laescoba.social. Quiero contarles que ayer anoche conversé con varios amigos de San Ramón acerca de nuestra escoba anterior, nuestra escoba de ayer. Y ellos pues estaban muy interesados en conocer más datos de, digamos, cómo la nación fue tomando el Partido Liberación Nacional y cómo los principios del 48, de don Pepe, de don Chico, de esos dos ramonenses, patriotas, prohombres inolvidables, José Figueres Ferrer y Francisco Orlich Volmarcich, hijos de San Ramón, compañeros de tantas batallas, compañeros de la guerra civil del 48, fueron traicionados por todos los que han seguido después de el arismo y el chinchillismo especialmente. Claro que hay muchas cosas que contar. Y uno de ellos, mi buen amigo Bernardo, me decía que qué interesante es seguir ese hilo de cómo Liberación se ha ido desbarrancando, descomponiendo. Bueno, también escuchaba un día de estos un discurso del año 83 de don Manuel Mora Valverde, como internamente al fundador del Partido Comunista, del Partido Vanguardia Popular, a uno de los tres que desfilaron en aquel jeep de la Segunda Guerra Mundial, el arzobispo Monseñor Sanabria, el presidente Calderón Guardia y el secretario general del Partido Comunista Manuel Mora, aquel 15 de septiembre del 41, festejando el Código de Trabajo y las garantías sociales, como todo se desbarrancó, porque vamos a dedicar otros programas también a conversar acerca de lo que pasó con el calderonismo, porque todos estos partidos se fueron desbarrancando. Pero hoy vamos a tratar dos aspectos muy interesantes de esas relaciones de amor y odio entre la prensa canalla, concretamente entre el Pasquín de Llorente, entiéndase La Nación, los que han sido condenados por ejercer el periodismo criminal, los que tienen como uno de sus exdirectores a un directivo de Aldesa, en el caso de la mayor estafa financiera que ha habido en el país. Pero hoy vamos a hablar de dos expresidentes del PLN, de José María Figueres Olsen y de Laura Chinchilla Miranda. Vean qué curioso. Cuando Figueres Olsen decide en el 91, después de la muerte de su papá, de don Pepe, postularse como candidato a la presidencia, gracias a una encuesta que le pagó Carlos Espinac Phillips con su grupo de ATD, financiado por una señora muy rica extranjera, con una casa allá por donde venden concentrado para terneras en el barrio Luján, cerca del parquecito que está por la Veritas. Ahí estaba el grupo de Carlos Espinac y ATD, al que la Nación le daba tieso y parejo en los 90. Pues resulta que la Nación, concretamente Manuel Lico Jiménez Echeverría, Eduardo René Ulibarri Bilbao, Ronald Moya Chacón y otro señor que echaron hace un par de años, Guevara,
que tenía una lengüilla de colección ofídica. Esos que resultaron condenados por haberme difamado en el 97 dirigieron una gran campaña sucia contra José María Figueres con el famosísimo caso Chemis. Ahí yo fui el abogado de la querella de Figueres Olsen contra los autores del caso Chemis y demostré que Eduardo Ulibarri, la Fitz Fernández, que en paz descanse, y doña Marcela Angulo, que no la volví a ver, dirigían toda esta campaña a favor de Oscar Arias y aquel tiempo su esposa Margarita Penón, que querían convertirla en presidente de la República. Los más viejos nos acordamos que Oscar Arias y toda su comparsa llamaban la fórmula mágica. Aquella pre-campaña de liberación fue muy violenta. Margarita Penón, Rolando Araya, me parece que don José Miguel Corrales y José María Figueres. Aquello no era jugando. Y por supuesto La Nación, junto con los Arias y un Fernando Zumbado, que le daba por dormir con ositos de peluches en los tuburios por ser el ministro de Vivienda, entre otras cosas, montan la patraña con un asistente de Zumbado. El libraco es el caso Chemis, atribuyéndole un crimen a José María cuando era un carajillo de 17, 18 años en el 73, en el gobierno, último gobierno de don Pepe. Todo eso hace que monten un golpe con el que pretenden acabar con la precandidatura de Figueres. Y La Nación tenía planeado publicar ese libraco lleno de mentiras el 1 de mayo del 91, con tan mala pata que 2 días antes, el 29 de abril del 91, estando José María Figueres y Toñoño Álvarez estudiando en Harvard, en la John F. Kennedy School, para aprender a administrar el Estado, y eran muy amiguis, después se dieron tiza, me dan a mí un poder para que yo querelle a los autores y testigos de ese caso. Eso provoca la furia de La Nación y se nos tiran encima con seguimientos, con denuncias falsas, porque se acabó el circo de publicar el folletín ese el 1 de mayo del 91. Desde el 29 de abril del 91 hasta el 15 de diciembre del 93, cuando aparece el condenado por difamación muerto en una cantinilla llamada Las Castañuelas, me parece, al frente donde era la farmacia Jara en San José, 100 metros al sur de la catedral, a muy pocos metros donde tenían el bufete los que escribieron o por lo menos le pusieron la firma a ese librillo. Ese señor murió exactamente tapiz, con 300 y pico de alcoholemia en esa cantina, y por supuesto toda la bola de que los figueristas lo habían matado. Así como cuando el difunto Lafit Fernández dijo que le habían tiroteado el carrillo, Gemini era la clase de este carro japonés, que le habían tiroteado una puerta por la República, y recuerdo la columna de Armando González: deshecho, aquello era una catarata de lágrimas por el atentado que le habían hecho al AFU.
Yo probé criminalísticamente que ese atentado era falso, que el AFO le había hecho un hueco con un punzón a la puerta y cuando lo llevaron ando don Eloy, al jefe del OIJ, don Eloy Guillén, se demostró que no había entrado ninguna bala porque entre el forro, la puerta, la parte exterior de la puerta y el forro interno no había nada más que vacío. Toda esta campaña sucia, con todo el circo que se montó y un mes de juicio entre octubre y noviembre del 93 a 6 semanas de las elecciones que gana Figueres Olsen en primera ronda para la rabia de la nación y por supuesto Teletica. Allí queda claro que había una enemistad profunda entre Figueres Olsen y la nación. Sin embargo, llamó mucho la atención que en la campaña pasada del 2022 la nación apoyaba directamente a su antiguo enemigo, al que le dedicaron toneladas de papel, entiéndase, papel periódico, puede ser que se use para otros fines, y ríos de tinta en todo su gobierno. ¿Por qué perdonaron en la nación a José María Figueres? Por una razón muy sencilla, porque su sobrino afectivo, Pedro Manuel Abreu Jiménez, es el nuevo mandamás de ese pasquín. Ahora hablemos de otro fenómeno muy curioso. Aunque la gran bronca, no la que es diputada, sino la gran bronca mediática y política entre Figueres y la nación era más que obvio, Laura Chinchilla es designada como viceministra de Seguridad Pública. Eso fue el precio por haber hecho una presentación en PowerPoint, porque muy pocos sabían usarla en el 93, me parece que en un hotel, creo que en el Herradura, y ahí se dio a conocer Laura, que había desaparecido del país durante años porque hizo una maestría que le tomó 5, 6 o 10 años en George Washington University. Ahí viene ella ya con todo un plan político, no digo que trazado en Washington, pero sí trazado por lo menos entre ella y el excontralor Rafael Ángel Chinchilla y sus hermanos, por supuesto. Ahí empieza la carrera de Laura, que curiosamente invitaba todos los miércoles a su viceministerio, porque esos miércoles nunca faltaba, a Julio Rodríguez, que era el editorialista y columnista de La Nación. Allí surge la idea entre Julio Rodríguez y el padre director de la escuela, Juan 23, me parece, capellán también de la Fuerza Pública, de hacer una reunión en Curridabat, y ahí surge el pacto Figueres-Calderón y el artífice de Julio Rodríguez. Dicho sea de paso, a mí el presidente Figueres me mandó a hablar con Julio Rodríguez a ver si me dejaba poner un escapulario o que me echara agua bendita. No me dejé que me echara nada, por supuesto. Y yo siempre sí fui un enemigo de aquel lado y de este otro con la nación. Laura fue aplaudida por la nación desde el día 1 del gobierno de José María. Es más, cuando Laura y la nación logran echar a Bernardo Arce, que duró 2 o 3 meses por pendejo como ministro de Seguridad, que le levantó el secreto Estado de las Armas, etcétera, etcétera, para otro capítulo, fue nombrada por la famosísima chocacarros Irene Vizcaíno como la ministra del año con 3 meses, y aquello era no un río de tinta, un río de babas y de amor para Laura Chinchilla. Laura ya se hace diputada, después es vicepresidenta de Arias
y después en el 14 es presidenta. Nadie ha dicho que fue tan dañino para el país como para el Partido Liberación Nacional, el gobierno de Laura Chinchilla, que desde que ella salió Liberación no volverá a ganar una elección. ¿Por qué no se atreven a decir que dijimos ayer que Toño le había dicho a doña Troche en La Nación cuando hizo el espacio político pagado o el publireportaje que le arrió a dos damas, la Teitelbaum y la Chinchilla, Toñoño? Laura entra ya a mitad de su gobierno en un broncón con La Nación. ¿Qué sería? ¿Qué la picó? ¿Qué no le gustó? Y claro, les da una cachetada que les pudo haber costado la cárcel a un señor que ya murió, gerente de La Nación, y a Lico 3, Manuelito Jiménez Echeverría, y les firma el decreto 30-P del 12 de abril del 2012, a mitad de su gobierno. ¿Para qué? Para impedir que la Procuraduría y el Ministerio de Hacienda pudieran negociar con los sinvergüenzas de La Nación que habían cometido el segundo fraude fiscal millonario con aquella famosa rotativa y tendrían que ir al TAU. Por eso La Nación y Álvarez de Santi, Ignacio Santos y Armando González se reúnen en la mansión de los magnates caseros de Cuchitriles y le sirven la cabeza de Johnny Araya en una bandera blanco y blanco al Cachetón Solís, que gana fácilmente en la segunda ronda en el 2014. Laura estaba chivísima con La Nación. Por supuesto que le pasan la factura a Luis Guillermo Solís, que había sido secretario general de Liberación, que había sido, digamos que uno de los chompipitos creados en la granja de los Arias, y claro, el 28 de mayo del 2014 se vuela la directriz 030P que Laura le puso, permitiendo que La Nación conciliara y pagara varios cientos de millones de colones para que no metieran al bote a Lico ni al gerente de La Nación. Ahora vuelven a entregarse los peluches Figueres Olsen y Chinchilla Miranda y se convierten en los niños chineados de La Nación. Ya es muy tarde. Ya sabemos los costarricenses que La Nación siempre ha mentido, que La Nación ha ejercido el periodismo criminal, por eso han sido condenados penalmente, y que lo más visible y más dañino de la prensa canalla aquí, pues está ahí en el búnker de Llorente, donde han hecho fraudes fiscales y otra serie de torerías. Por ahí va la cosa con las historias que muchos no conocemos y otros han olvidado, y los de Liberación ocultan esos nexos tan simpáticos y tan rarillos entre La Nación y el Partido Liberación Nacional. Muy buenas tardes.